Muy buenas noches con todos. Acá Matías Deza y José María Chagua. bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la Constitución del Perú de 1812 y vamos a explicar bastantes puntos donde eh, terminaremos llegando a una conclusión final de cómo fue esa Constitución, cómo impactó y bueno, cómo empezó también, ¿no? Bueno, en cuanto a qué fue la Constitución de Cádiz de 1812, el nombre Cádiz porque esta nació en España, pero esta perteneció al Perú, pero fue dada ahí. El nombre completo de esa Constitución es Constitución Política de la Monarquía Española y la fecha de promulgación fue el 19 de marzo de 1812 y se dio, como ya dije, en la ciudad de Cádiz, España. Quisiera saber para ti, Chava, cuál fue la importancia de esta Constitución y qué fue lo que la motivó y cuál fue su objetivo, ¿no? Ya, para empezar, esta constitución tuvo un movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque rompía el absolutismo. Otro, daba paso a un nuevo concepto de ciudadanía. También limitaba el poder real con una estructura legal que por primera vez se reconocía en el Perú, porque en esos tiempos no había una estructura legal. Ya. Ahora, pasar a eso, vamos a un contexto histórico. Vamos a hablar sobre la historia de cómo cae este CAIS, ¿no? Esta constitución. También es importante recalcar que fue la primera constitución liberal de toda la historia de las constituciones, Sí. ¿no? Del mundo hispano y una de las más avanzadas en su época. Ya, ahora retrocedemos en el tiempo, vamos a 1808. ¿Qué pasa en ese entonces? Napoleón invade España y coloca a su hermano José Bonaparte como rey. Este simple hecho provoca una crisis de legitimidad, también de todo el imperio, ya que el trono español estaba ocupado por un monarca extranjero. También la resistencia española se organizaba desde Cádiz y convoca a representantes de todas las partes del imperio, peninsulares, americanos y filipinos, etc. Ahora, compañero de esas, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves desde un inicio político en el contexto histórico sobre lo anunciado? Bueno, es importante saber de que también estuvieron las Cortes de Cádiz acá, que se convocaron en 1810 en un contexto de caos político. Por primera vez participaron representantes de América también, lo que equivalía a reconocerlas como parte integral de la nación española. No solo colonias, porque en ese momento se manejaban de esa manera, ¿no? Prácticamente todos se manejaban en colonias, tanto en América también como en Europa sobre todo. La representación americana es muy importante en esos años porque se asignaron diputados a territorios americanos según su importancia política. En teoría, el virreinato del Perú tenía varios representantes. Pasando a ese punto, es importante saber cuáles son las características de esa constitución y saber qué qué características fueron tan fundamentales para el desarrollo de las demás constituciones, porque esta es de las primeras. Es la primera, entonces es importante saber cómo la primera fue base para todos los años siguientes, ¿no? Claro, para dar un pequeño concepto, vamos a hablar sobre las principales características que se pueden dar en esta constitución de 1812. Lo más importante que se puede anunciar en estos momentos es la división de poderes. ¿Por qué? Por primera vez es la tradición española que separan formalmente los poderes, como el legislativo, que nosotros actualmente conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. En ese entonces el legislativo eran las cortes, el ejecutivo era el rey y el judicial eran los tribunales independientes. Con eso empezamos lo primero. Ahora, lo segundo sería la soberanía nacional, pues la soberanía reside en la nación. También no en el monarca, sino en la nación. Esto cambia totalmente la base del poder político. Ahora, compañero de eso, yo te quiero decir que me deis unas cuantas características de esta constitución. Es importante también saber de que los derechos civiles, la libertad de prensa, propiedad, habeas corpus, fueron fundamentales en esta constitución y se aplicaron en el Perú de la siguiente manera. La libertad de prensa abrió paso a publicaciones patrióticas. La educación estatal, la educación siempre es fundamental en cualquier tipo de constitución, en cualquier país y en cualquier estado en general. El Estado es responsable de educar al pueblo y así lo fue porque está tanto la educación pública como privada. Se crearon planes para ampliar escuelas primarias. Desde este año se empezó con la ampliación de escuelas, así como se ha dado ya de ahí en adelante muchas veces, ¿no? Y por último, la religión oficial. Solo la religión católica era legal. En ese entonces, solo la católica, nada más. Se tenía que seguir, era literalmente una ley. Y mantiene el dominio de la iglesia en la sociedad peruana. Esto se mantiene hasta el día de hoy. Obviamente que ahora se puede ser
evangelista, se puede ser testigo de Jehová, lo que sea, ¿no? Pero en ese momento era obligatorio ser católico. Algo es importante saber también cómo impactó en el Perú, porque Claro. acá ya se estaba planteando, pero cuál fue su impacto al final, de qué manera tuvo un avance tal vez el país o no. Claro, lo que podemos decir primeramente es cómo la participación ciudadana en este momento, ¿no? Sobre el Cádiz, que Perú envió diputados a la Corte de Cádiz. Entre ellos destacan el Vicente Morales Duárez, que es de Lima. También está el Antonio Bedoya, que es de Cusco. Y por último estaría Juan Pablo Vizcardo, que es precursor ideológico. También los representantes debatieron junto a españoles, peninsulares, sobre el futuro del imperio, abriendo un espacio de igualdad política formal. Ahora otro que podemos decir un impacto de Perú con la constitución que llegó fue la ampliación legal en el Perú, que la constitución fue promulgada y jurada en muchas ciudades del virreinato, en los cuales estaba Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, entre otros. Problemas técnicos, Disculpen. seguimos. Y también fue un momento del ensayo democrático, aunque limitado por los intereses de las élites, ¿no? En ese entonces. Y por último, que podemos decir sobre ese impacto es que las reacciones locales, cómo reaccionan, pues las élites criollas comenzaron a ver las posibilidades de tener un más poder en sus regiones, ¿no? También algunos sectores del clero apoyaron a la constitución porque limitaba abusos, en el cual era muy común ver ese tipo de abusos. En cambio, la constitución restringió de manera brutal esos abusos. Ahora, compañero de esa, quiero que me des una opinión de lo enunciado, por favor. En ese momento era algo normal ver ese tipo de abusos porque siempre se dividió, todos los estados, siento yo, del mundo en ese momento se dividían en clases, donde teníamos la clase baja, la clase media, la clase alta, que muchas veces, bueno, recuerdo que eran plebeyos, o sea, era muy marcada cualquier tipo de diferencia, ¿no? Y bueno, como último punto, siento yo que teníamos que tocar lo que es el legado constitucional, el cual fue un modelo para la América Latina en ese momento. La Constitución de Cádiz fue modelo para México, en la Constitución de 1824, para Colombia, en la Constitución de 1821, y para Perú también, obviamente afectó también para nosotros, para 1823. Y los términos clave heredados fueron la nación, la soberanía popular, la ciudadanía, las elecciones y la división de poderes. Bueno, siento yo que acá hemos terminado, hemos tocado todos los puntos. Hemos hablado suficiente sobre esta constitución de 1812. Espero que sea logrado su comprensión. Gracias. Hasta luego, chao. Cuídate. Cuídate.